Muy buenos días a todas, a todos los que están aquí presentes, a todos los que están conectados a través del streaming. También un caluroso abrazo. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este sexto encuentro anual de empleadores IPLASEX 2024, el que tiene como objetivo central fortalecer la relación entre IPLASEX y el sector productivo y también el sector de los servicios. Este evento busca crear un espacio de diálogo, colaboración que permita conocer las necesidades, expectativas del mercado laboral con el fin de, importante, identificar oportunidades de mejora en la formación de los estudiantes, fomentar su empleabilidad y mejorar las sinergias entre el sector académico y también el sector empresarial. Hoy más que nunca necesitamos trabajar juntos para preparar a las nuevas generaciones con las competencias, con las habilidades que demanda un mercado laboral dinámico y en constante transformación. Este espacio es clave para reflexionar sobre los desafíos que compartimos, generar, importante, redes de colaboración y trazar estrategias conjuntas que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible. Quiero agradecer la presencia de ustedes, también que estén muchos conectados a través del streaming y también la disposición para compartir ideas, compartir experiencias y enriquecer este encuentro. A continuación, voy a saludar a las autoridades presentes. Primero a María José Gutiérrez, presidenta del directorio de IPLASEX, también a Roberto Barriga, rector del Instituto Profesional IPLASEX. Hoy también nos hemos reunido para un encuentro que es significativo en el sentido que compartimos una visión común de desarrollo, progreso. Saludamos también especialmente a los empleadores, a los empresarios, líderes también del sector productivo y servicios que nos acompañan aquí, e insisto que también muchos están conectados. Su presencia reafirma su rol como socios estratégicos, clave en nuestra misión de formar capital humano de excelencia, fortaleciendo juntos la conexión entre la educación y las necesidades de nuestro mercado laboral. Presentamos a nuestros distinguidos invitados de hoy. El primero, de aquí abajo, don José Gregorio, economista, expresidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y también nos acompaña Valentina Quiroga, gerente de Desarrollo Humano de Fundación Chile y también ex subsecretaria de Educación. Gracias a todas y todos por ser parte de esta jornada. Estamos seguros que juntos exploraremos las perspectivas económicas, las tendencias que también son importantes, clave, que van a definir el futuro del capital humano en nuestro país. A continuación les dejo con la promoción audiovisual de IPLASEX para luego contarles un poco más acerca de esta prestigiosa institución. Yo estudio en IPLASEX, la institución de educación superior online más grande de Chile. ¿Razones? Hay varias. Estudio online y manejo mi tiempo. Convalidaron mi experiencia. En IPLASEX me acompañaron durante toda mi carrera. Y si nos preguntan, el 94% de los que nos titulamos volveríamos a elegir IPLASEX. Juntos, vamos con todo. IPLASEX. Conocer algunos datos que son importantes respecto a IPLASEX, esta institución pionera. 32 años de trayectoria, fue la primera institución de educación superior online en nuestro país y durante el 2024 se convirtió en la más grande con 41.000 estudiantes que han confiado en IPLASEX. La innovación es parte de esta institución, siendo la primera en impartir carreras como técnico en enfermería, técnico en construcción, mecánica automotriz en formato online con talleres prácticos presenciales. El compromiso por una educación de calidad, de excelencia, llevó a IPLASEX a ser la primera institución de educación superior online acreditada por la CNA en Chile, obteniendo nivel avanzado de 4 años. Hoy se encuentra en el proceso de reacreditación institucional y además en un proceso de acreditación internacional y a través de la agencia DEAC, reforzando el compromiso con una educación de calidad que trascienda las fronteras. IPLASEX también ofrece una amplia gama de carreras técnicas y profesionales en modalidades presencial, semipresencial y también en formato online, facilitando el acceso a la educación superior para diferentes perfiles de estudiantes en nuestro país. Las áreas disciplinarias, por ejemplo, que imparte IPLASEX se centran en 8 escuelas. Se las paso a enumerar: Administración y Negocios, Educación, Informática y Telecomunicaciones, Salud, Desarrollo Social y Servicio Público,
gastronomía y turismo, tecnología, construcción. También las características más destacadas de IPLASEX: la educación en línea, pionera en la implementación de programas en línea. IPLASEX brinda flexibilidad a estudiantes que requieren adaptar sus estudios a sus horarios laborales o cuestiones personales. También vinculación con el medio. La institución promueve la interacción con el entorno social y productivo, desarrollando iniciativas que benefician tanto a los estudiantes como también a su entorno. Innovación. IPLASEX fomenta la innovación tanto con recursos de aprendizaje en los procesos formativos de sus estudiantes como en los propios estudiantes, para prepararlos para el mundo del trabajo en un constante cambio. Y también la acreditación, lo que les mencionaba antes. IPLASEX cuenta con acreditaciones institucionales que respaldan la calidad de sus programas y su compromiso con un mejoramiento continuo. Como pueden ver, IPLASEX se posiciona como una institución comprometida con la formación de profesionales competentes y éticos, preparados para enfrentar los desafíos del mundo laboral actual a través de una educación accesible, innovadora y, lo más importante, también de calidad. A continuación, tengo el honor de invitar al escenario a Roberto Barriga, rector del Instituto Profesional IPLASEX, para compartir con nosotros unas palabras acerca de apertura que marcarán los objetivos de este importante encuentro. Se escucha un micrófono. Muy buenos días. Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este ya sexto encuentro con nuestros empleadores, pero que también congrega a empresarios, a representantes de los distintos sectores o que participan de los sectores donde se desenvuelven nuestras escuelas y también se desenvuelven nuestros alumnos. Quiero saludar a todas las autoridades presentes de IPLASEX y del Grupo Inodus. Quiero saludar a todos los directivos que nos acompañan. Quiero hacer un especial saludo a todos los estudiantes y titulados que nos están siguiendo por streaming. Y también quiero hacer un sentido saludo a nuestros empleadores que hoy nos acompañan y que finalmente son quienes nos ayudan a ir conduciendo, ir afinando nuestros procesos formativos. Aprovecho también la oportunidad para saludar a quienes hemos invitado y que nos ayudan a llevar adelante este proyecto, a don José de Gregorio, que nos está acompañando hoy día y que nos va a dar esta charla magistral en relación a las perspectivas de desarrollo en nuestro país. Quiero saludar también a Valentina Quiroga, que nos va a acompañar en el panel, donde podremos tener una muy entretenida conversación acerca de los desafíos del desarrollo del capital humano. Y también quiero saludar, por último, a todos nuestros docentes que nos han estado acompañando y que también hay algunos que están aquí presentes. La verdad es que estamos muy contentos de poder hacer este sexto encuentro con un hito, con una noticia que a nosotros nos llena de orgullo, el haber alcanzado, el haber pasado los 40.000 alumnos. Evidentemente, esto significa que el trabajo que venimos haciendo hace décadas y que se ha consolidado en los últimos 7 años ha rendido sus frutos. El prestigio que hemos ido construyendo ha sido apoyado por el reconocimiento de miles de alumnos que deciden estudiar con nosotros, pero también por muchas empresas que siguen contratando a los titulados que salen de nuestra casa de estudio. Y todo este prestigio y este impacto que hemos logrado generar se debe a ciertas cosas fundamentales. Lo primero es que nosotros somos una institución comprometida con el impacto social. Los formatos online son, en definitiva, una puerta de entrada a la educación superior. Hay miles de chilenos y chilenas que no podrían estudiar si no existieran este tipo de formato. Aquí voy a dar un ejemplo. Hace 2 años nosotros abrimos la Escuela de Construcción y abrimos los programas de construcción. Hoy en día tenemos más de 2.000 alumnos siguiendo esos programas. Esto se da en un contexto donde en el sistema de educación superior la matrícula para las carreras de construcción está absolutamente estancada. Hay 2.000 nuevas personas que se incorporan año a año a este sector y que antes no podían estudiar y encontraron aquí una alternativa. Los alumnos de IPLASEX los podemos encontrar en todo Chile. Ahora los formatos online se han venido desarrollando en el mundo y están validados en el mundo. Y en los países donde esto ya está más consolidado, la matrícula total del sistema del orden del 30%
son estudiantes que estudian justamente en esta modalidad. Por lo mismo, el ser pionero y el abrir el camino para que esta modalidad se instale en Chile es sin duda un gran proyecto. Estamos muy contentos, no solamente porque nosotros hemos crecido con mucha fuerza, sino porque otras instituciones han ido también siguiendo nuestro camino y implementando proyectos serios de formación. Y aquí hago un paréntesis y un llamado para que, desde el punto de vista de los reguladores, se reconozca esta modalidad y el impacto que tiene y, sobre todo, se le entreguen las herramientas a los potenciales alumnos para que puedan financiar y seguir desarrollando su proyecto formativo. En segundo lugar, nosotros somos una institución que está comprometida con la innovación. Somos una institución pionera, la primera institución que partió con los formatos online. La primera institución online en ser acreditada en Chile y la primera en alcanzar el nivel avanzado en acreditación. Constantemente estamos viendo las tecnologías que pueden flexibilizar los procesos formativos, las tecnologías que pueden ayudar a los estudiantes no solo a que logren los aprendizajes esperados, sino que también puedan llegar hasta el final de su carrera y titularse. Nosotros como institución tenemos una alta tasa de retención y también una alta tasa de empleabilidad. Esto es garantía o es señal de que el trabajo que nosotros hacemos finalmente se materializa en que miles de estudiantes finalmente son titulados que logran cumplir su sueño de la educación superior y poder construir sobre esto sus proyectos familiares y personales. Aquí también hago un paréntesis, también este año estamos muy contentos porque ya hemos avanzado y hoy en día tenemos más de 100 asignaturas con nuestros motores de inteligencia artificial que les permiten a los alumnos tener interacciones dinámicas, especializadas, que los ayudan a ser más efectivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Adicionalmente, nosotros hemos construido nuestro proyecto sobre la base de la cercanía con el mundo del trabajo. Nuestro proceso de diseño curricular y instruccional se basa en el trabajo con paneles expertos que vienen del mundo del trabajo. Se basa sobre la relación con los consejos empresariales y sectoriales con los que trabajan nuestras distintas escuelas. Y justamente esta instancia de reunión es muestra de los esfuerzos que nosotros hacemos continuamente para entender lo que está pasando, sobre todo en un mundo tan cambiante en donde los desafíos que tienen las organizaciones hace que no sea muy claro prever el tipo de competencias que tienen que tener los potenciales profesionales que van a llegar a desempeñarse con ellos. Así todo, nosotros vemos cómo los resultados que hemos ido obteniendo a través de nuestros titulados también son satisfactorios y nos invitan a seguir perseverando en el camino que hemos señalado. De las encuestas que nosotros hacemos sistemáticamente, vemos que más del 93% de los empleadores señala que en efecto nuestras carreras, nuestros perfiles de egreso están alineados con lo que ellos necesitan hoy en día. Más del 88% de los empleadores está más que satisfecho con el resultado que han tenido nuestros estudiantes, nuestros titulados en sus empresas u organizaciones. Y más del 88% también señala que las competencias que han adquirido nuestros titulados en nuestra casa de estudios son las que se necesitan y que han podido desempeñarlas en sus lugares de trabajo. Ahora bien, todas estas razones que están detrás del éxito que nosotros hemos tenido nos han servido para llegar hasta donde estamos. Pero es evidente que el mundo actual está desafiado por los cambios que se están produciendo, cambios profundos a propósito de los desarrollos tecnológicos, cambios sociológicos que están remodelando las estructuras de las distintas organizaciones. Y en este camino de acompañar el desarrollo de las empresas es fundamental que las instituciones de educación, en especial el sector técnico profesional, esté presente. El sector técnico profesional es el que está más cerca, el que tiene la capacidad de adaptarse más rápido a los cambios que se producen en el entorno. El hecho de que los perfiles se construyan desde las necesidades particulares de los distintos puestos de trabajo es fundamental. Sin embargo, tenemos que ir un paso más allá. Ya no basta con levantar las necesidades actuales, sino que hay que sentarse a mirar hacia el futuro y ver cómo desafíos tan grandes como la incorporación de la inteligencia artificial van a remodelar el mercado laboral y van a transformar a las empresas. De los estudios que se pueden ver, de los estudios del Banco Mundial, de la OIT, se estima que aproximadamente entre el 3 y el 5% de la fuerza laboral de los trabajos actuales van a verse muy afectados o simplemente van a desaparecer
en el plazo de un año y que del orden del 30% de los trabajos se van a ver afectados en alguna medida. Y eso en Chile equivale al orden de 3 millones de puestos de trabajo. Si nosotros no trabajamos decididamente entre los centros de formación, entre las empresas, para ir entendiendo este fenómeno y prepararnos de distinta manera, la verdad es que vamos a enfrentar problemas, colapsos, que finalmente se van a traducir en perjuicios para las personas y para todos los chilenos. Desde ese punto de vista, nosotros como IPLASEX hemos ido trabajando, en especial en el fenómeno de la inteligencia artificial. No solamente nosotros hemos ido sufriendo procesos de transformación digital como organización, incorporando la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos formativos, sino que también lo hemos ido considerando como cuerpos de conocimientos, como habilidades y competencias que tienen que ir siendo recogidas desde los distintos puestos de trabajo. Este es un camino que estamos transitando y que esperamos transitarlo con ustedes, con las empresas, con la gente que trabaja en el mundo del trabajo y que va percibiendo de forma más cercana el impacto que va teniendo. Así que los dejo a todos invitados para que transitemos este camino en conjunto y también los dejo invitados para que sigamos con esta actividad y escuchemos las palabras que nos va a dar nuestro charlista y después podamos compartir ideas que sean fundamentales en este sentido para entender cómo evolucionará el mundo del trabajo en los próximos años. Muchas gracias. Le agradecemos a Roberto Barriga, rector de IPLASEX, por esta interesante reflexión. Y pasamos a la siguiente etapa. Es un privilegio para nosotros dar inicio a la charla principal de esta mañana. Nos acompaña un experto de renombre. Él es expresidente del Banco Central, exministro, el primer triministro que tuvo nuestro país en el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar. Hoy es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hablo del economista y también maratonista, José Gregorio. Pepo, bienvenido. Buenos días, es un gusto estar aquí, aprender tanto también de esta institución que a todos nos motiva y nos enseña cómo enfrentar y el éxito, ¿no es cierto?, que han tenido en materia de estudiantes y de programas, que es bastante notable. Pero yo no voy a hablar de eso, o sea, algo, puede ser una referencia. Yo quiero hablar un poquito de para dónde va la economía, el futuro, las cosas estas que le inventamos los economistas para que nos inviten a dar charlas, ¿no es cierto? Entonces, es parte de mantener nuestra demanda. Pero les voy a hacer un pequeño resumen. Cuando pensaba que iba a ser una media hora, yo puedo hablar sin parar, pero que para hacerlo más o menos agotado, voy a hacer como un resumen de lo que yo les quiero transmitir. En primer lugar, lo primero es la típica frase que dice cualquier economista cuando lo pillan rápido y tiene que decir algo que suene inteligente. El mundo hay mucha incertidumbre y hay muchos riesgos. Entonces siempre ustedes van a ver, nunca van a escuchar a una teoría de un economista que diga que el mundo está libre de riesgos. Es como obvio. A mí la verdad que me aburre decirlo así. A mí me gusta decir lo segundo. A mí me gusta decirlo lo segundo, es decir, hay muchos riesgos, pero somos muy resilientes. Entonces, más que andar metiendo cuco, yo veo el otro lado del vaso. Yo creo que somos la economía, el sistema capitalista, la globalización, y lo voy a tratar de mostrar, es súper resiliente. Y pareciera que como que nada nos tumba. ¿Cuál es el problema? Y el problema que obviamente Chile es ejemplar, que uno puede tener un país que funciona bien, pero que no progresa. Y ese es como el desafío, a lo cual es lo único que yo no voy a hablar como dando respuestas porque poco sabemos y otro tema, ¿no es cierto? Pero algunas ideas tenemos. Así que, y hay cosas, sin duda, que se nos vienen encima y que también quiero comentar un poco hacia el final y que ya nos mencionaba Rodrigo, los temas de inteligencia artificial y el mundo del trabajo, que yo creo que es donde viene una revolución bastante importante y yo creo que es lo que más nos amenaza desde el punto de vista de nuestra estabilidad en el futuro, sin decir que nos va a afectar, pero que nos va a crear tensiones y que nos va a crear muchas oportunidades.
Esto es como ha crecido el mundo. Desde el año 80, uno puede tomar cosas más antiguas. Lo notable es que ustedes van a ver que hay dos periodos, el crecimiento en la cosa azul medio a la derecha y el PIB mundial, ¿no es cierto?, está medio a la izquierda. Pero dos cosas. Aquí hubo dos eventos que rompieron esta tendencia de crecimiento. La crisis financiera internacional, que creo que siempre pasa que uno no sabe. No, esta es la luz. Pero nunca sirve la luz para esta pantalla. La primera, la crisis financiera internacional, 2008-2009 y COVID. Para ponerlo en perspectiva, la crisis financiera internacional del año 2008-2009, la caída de las bolsas en los primeros 12 meses fue aproximadamente 50%. Eso significa reducir 50% la riqueza de las personas, el valor de la empresa de mercado. Hay cosas fuera de mercado que no sabemos de riqueza, pero 50%. Para la Gran Depresión, la caída fue 40% y causó 10 años de miseria. El mundo cayó en la Gran Depresión, el 29-30, cayó 15 puntos. Acá cayó menos de 3. El desempleo, la caída mundial fue 15%, en Estados Unidos el PIB cayó como 25%, el desempleo subió a 25% en la década de los 30. La recuperación se tomó 10 años. Aquí tuvimos una crisis 2008-2009 en la cual el golpe fue similar y la salida tomó un año. Y después como que nos habíamos olvidado y empezamos a hacer conferencias para explicar la crisis y decir qué riesgo. Eso es como a lo que nos dedicamos. Lo más impresionante de todo es que la economía emergente en Latinoamérica zafaron. Para la crisis asiática, el año 98, 99 tuvimos recesión, ¿no es cierto? Asia cae, cayó Brasil, Rusia, Chile. Aquí cayeron todos, no nos pagamos. Tuvimos recesión, obviamente, un punto de producto, pero y esto en todo el mundo. Esto fue una crisis en Estados Unidos, algunos países desarrollados y el resto del mundo pudo navegar con problemas. Parte porque China seguía creciendo al 10% y la globalización seguía. Pero lo que quiero decir es impresionante. Ahora, COVID ya es de loco. COVID es de loco. Porque COVID, cuando vino COVID, y si ustedes se acuerdan, nosotros pasamos, yo he tratado de buscar las cifras promedio mundial, es bien difícil encontrar algo de, pero en todos los países del mundo hubo 3, 4 meses de confinamiento total. Y esto fue no solo el 2020, siguió el 2021. Yo el otro día revisando como fotos me veía con mascarilla, caminando entre mucha gente cuando no debía. Hasta el 2021 seguíamos con confinamiento. Hubo un distanciamiento social increíble, me tocó viajar en octubre, los primeros viajes se podían hacer en el aeropuerto Kennedy de Nueva York, donde normalmente hay cientos de puertas abiertas, había 3 puertas y 200 personas con mascarilla. Ese era el mundo que vivíamos. Y los que podían salir tenían que salir con distanciamiento. Y los que trabajaban tenían que trabajar sin acercarse al otro. Y nosotros en Chile el día jueves o el día miércoles esperábamos que el jueves saliera la lista de en qué zona iba a estar nuestro barrio para saber si el domingo podíamos caminar 2 horas por el Cerro San Cristóbal. ¿No es cierto? Y como Blancanieves correr cuando llegaba la Dora porque no iba a pillar la autoridad sanitaria. Y si además uno era autoridad o ex autoridad, iba a aparecer por ahí de que estaba violando todas las cosas. Bueno, habiendo dicho todo eso, el año 2019 el mundo produjo 100, pongamos ese número, 100. El año 2020 con todo esto el mundo produjo 97. Con nosotros encerrados 30% del tiempo. Es de loco, realmente uno como que no le cuadra. He tratado de encontrar las cifras que pasó con la fiebre española o con todas las otras grandes pandemias que había en la historia. Es difícil encontrar pipa, además la Spanish Flu, esa fue con la Primera Guerra, entonces es difícil poder separar. Pero murieron entre 50 y 100 millones de personas. Y además que tocó con los soldados que venían heridos, entonces que en los hospitales y volvían a sus países.
Las estimaciones para COVID son que murieron entre 7 y 15 millones de personas. O sea, un décimo. Y 15 es cuando uno extiende con excess debt y todas estas cosas. Y en diciembre habían vacunas. O sea, yo lo único que quiero decir, nadie, si a uno le preguntan en una prueba, a un estudiante le dicen, usted va a pasar un tercio del tiempo encerrado, un año, la cuarta parte de un año encerrado, sin salir de su casa. ¿Cuánto cae el PIB? Uno dice, bueno, un cuarto será, un tercio, partimos por eso, así como por ahí y hacemos ajuste. Cayó muy poco. Y eso fue ¿por qué? Porque el mundo fue capaz de adaptarse, porque el mundo es rico, porque el mundo tiene tecnología. Si no fuera por esto, lo voy a poner así para que no vean la marca, porque da lo mismo la marca, pero si no fuera por esto, tal vez no hubiéramos muerto, ¿no es cierto? Y al otro día sabíamos que uno podía encargar cosas y no podíamos ver a los chefs, pero podíamos encargarle las cosas y comer. Es impresionante. Cada día que uno piensa, y esto tiene dos implicancias. La primera, y lo voy a citar, la primera es que es un mundo que aprendió a ser más productivo. Punto. Aprendimos a trabajar online, hicimos todas las clases online. Algunos ya venían, otros no, otros aprendimos, pero no hubo ni un problema. Y hubo que hacer todo y las pruebas las hicimos más fácil porque andábamos con el corazón ablandado, pero el resto era lo mismo. Entonces, y la segunda, y que esto es importante, es que también el mundo tiene mucho trabajo que de repente en periodos puede dispensar y no se nota. Entonces, hay un aumento de productividad por el lado bueno, pero también tenemos cosas como de empleo que no se nota. O sea, pero todo eso responde a un mundo rico, a un mundo que ha progresado. La globalización siguió, estábamos encerrados y si la tele se nos echaba a perder, podíamos cargar una tele de China. Ahora se demoraba un poco más porque en los puertos, la logística, había que pasar, los camiones tenían que pasar por 4 lugares, ¿no es cierto?, donde les chequeaban si tenían COVID los choferes y después para subir los containers. Era un poquito más lento, pero todo funcionó. Yo todavía lo encuentro una cosa impresionante para ver el lado positivo del mundo, la globalización, del sistema capitalista, todas estas cosas que criticamos día a día, y sobrevivimos, tuvimos vacuna y aquí estamos de nuevo, esperando la próxima pandemia. Entonces, más en el corto plazo, si uno va, estas cosas, miremos, entonces esa es como una perspectiva global del mundo, donde yo digo, este es un mundo que resiste todo, resiste todo. Nosotros no resistimos la crisis asiática, nosotros no resistimos los 80 Volcker cuando subió la tasa porque Estados Unidos tenía inflación, pero resistimos una crisis bancaria y financiera en el mundo de primer orden y resistimos una pandemia brutal. Y eso nos tiene que llevar a mirar que somos resilientes. No significa que tenemos que estar conformes y que nada nos puede botar, porque siempre aparecen cosas. Yo sé, uno siempre tiene que decirlo, porque después lo mejor para un economista es decir, va a quedar la... Eso es lo mejor, lo más sabio es decir, aquí se viene una crisis. ¿Por qué? Porque al año después, cuando lo invitan de nuevo, a uno le dicen, por suerte no pasó lo que tú dijiste, por suerte nos salvamos, pero todavía sigue el riesgo, y así sigo. Pero no es así. Yo, la verdad que puede pasar algo y me van a decir, tú dijiste que éramos bacanes y somos picantes. Sí, somos medio picantones, pero con mucho fundamento. El mundo, y esto es interesante, cuando uno ve el mundo, y quiero hacer 3 observaciones. Primero, si ustedes miran en general, salvo Asia, que está aquí, salvo Asia, la China, por supuesto, si uno mira la parte de las proyecciones, porque ahora son todos 2%, 3%, el mundo crece relativamente poco, lo único que impulsa un poco es Asia, que es donde se ha reactivado todo el tema de la producción mundial. Ahí están todas las cadenas de valor, ahí se produce todo. Latinoamérica rasca, Argentina un caso especial, no me voy a referir porque tiene recesión este año, recuperación el próximo, pero todos creciendo entre 2 y 3, 1, Colombia, a mí me carga decir Chile primero, segundo, tercero, todos malitos. Somos estables, somos resilientes, pero no sabemos cómo crecer. 3 comentarios importantes del mundo y que los dejé ahí al margen. Primero, Estados Unidos con Trump. Trump no va a hacer todo lo que ha prometido, no puede físicamente hacerlo. Va a tratar, ¿no es cierto? Va a tratar. No puede echar a 12 millones de indocumentados de Estados Unidos. Físicamente es imposible. Nunca se ha podido hacer más de 500.000, 300.000 en un año, como se hacen, donde los ponen.
van a hacer una cosa grave, que a Estados Unidos le va a frenar la inmigración, porque la gente ahora va a estar asustada, porque van a amenazar al que llegó pero en términos de echar mucho, sería un colapso en el mercado del trabajo. El 5% de la fuerza de trabajo, y realiza mucho trabajo, y sería muy complicado. Por lo tanto, algo va a haber, no mucho. Ha anunciado subir tarifas. Tarifa puede subir inflación, todos meten cuco. No es tanto lo que pasó con los aumentos tarifarios anteriores, es malo. Y Trump ganó, así como las cosas importantes, por la inflación. Que en Estados Unidos dicen el problema es la inflación, y que los precios, la inflación ha caído. Estados Unidos crece, hace una reducción de la inflación notable, pero la gente dice las cosas están caras. Está todo caro. Entonces Trump no va a hacer lo mismo poniéndole un arancel a China para que los iPhone cuesten 40% más. Es como inconsistente con su petición. Por lo tanto, algo van a hacer, van a amenazar. México ya dijo que se iba a retaliar. Entonces, va a pasar algo en el mundo, pero relativamente limitado. Como en el caso de Chile, los presidentes no pueden hacer todo lo que quieren porque el mundo es mucho más fuerte. Ahora, esto no significa que no pueda dejar la escoba Kennedy con las vacunas, sino si hay una cantidad de locos por ahí, locos de atar, ¿no es cierto? Esta mujer encargó de educación una de las luchas libre, ¿no es cierto?, en educación, que algo de lucha tiene la educación, pero no para poner un luchador. Pero está bien, pero Estados Unidos va a seguir. ¿Y qué va a pasar? Probablemente Trump le va a pasar lo que pasa hoy día en política en casi todo el mundo. Yo no soy cientista político como para tener los datos, pero es que hay mucha alternancia en el poder, porque todos prometen, no cumplen, entonces viene el siguiente, prometiendo, no cumple, y nos vamos cambiando. Entonces, en muchas partes uno ve, ¿no es cierto?, pasamos de Bolsonaro a Lula, Piñera a Boric, ¿no es cierto?, Biden, Trump, y después vuelven, ¿no es cierto?, en algunas partes es más estable, pero pasa eso. Caso de China, China crece al 5, 4%, tiene problemas inmobiliarios, tiene planes de ayuda. Todos los años estamos hablando de China, va a seguir creciendo al 4%, ayudando al mundo, muy integrada. China tampoco son países que uno diga, China iba a seguir siendo bastante importante en la economía mundial. China es una economía donde lo que importa y exporta respecto del PIB es como el 30%, tampoco es porque es una economía muy grande, ¿no es cierto? Estados Unidos también es una economía bastante cerrada, pero el mundo va a seguir abierto, vamos a seguir exportando, vamos a seguir vendiendo. Y finalmente, algo que la gente no pone atención es Alemania, que lo tengo ahí. Alemania no crece. Alemania tiene un problema, y este es un problema no menor para Europa, porque Alemania es el principal que financia los gastos europeos, y Alemania es un motor de crecimiento. Alemania, su modelo de desarrollo basado en gas de Rusia, entre otras cosas, y política industrial, teniendo hasta grandes automotrices que ninguna produce autoeléctrico, está quedando en problemas. Y con mucha fuerza en industria farmacéutica y en esto que está con bastante más debilidad. Y esto puede ser un problema para Europa, que ya está media anémica, pero puede ser un problema para el financiamiento de Europa y los temas internos políticos y de economía. Déjeme hablar del otro gran problema para seguir hablando bien del mundo. Y esto habla bien de Latinoamérica. O sea, cuando uno habla bien de Latinoamérica, cuando es que estamos hablando bien de lo que le iba siempre mal. La inflación. ¿Qué ocurrió con COVID? Que los gobiernos gastaron mucho. Y como gastaron mucho y gastaron incluso y siguieron gastando cuando ya la economía se recuperaba, teníamos mucha demanda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ese aumento de demanda? Genera inflación. Segundo lugar, hubo también bastante inflación por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque la cadena del transporte se friccionó, subieron los costos de transporte, entonces eso también hizo que subiera la inflación. ¿Ya? En Chile, a diferencia de Estados Unidos, esto me lo dijo un economista, me topé los chavos una vez y le decía, oye, me decía, en Estados Unidos todo inflación, en Chile no, me dijo, es que en Chile, tengo que decir que lo dijo él, pero parece que hay mucha gente que está mirando esto y como lo mira, en Chile la culpa de la inflación uno no se la puede echar al gobierno. La culpa de la inflación la tiene la gente que sacó la plata a los fondos de pensiones. Bastante inteligente fue este economista. Porque el fuerte del impulso de demanda en Chile, hubo mucho impulso fiscal, pero el mayor impulso vino del retiro de fondos de pensiones. Entonces, en el fondo, uno puede decir, bueno, el costo que uno pagó por lo que la misma gente y los parlamentarios querían.
Pero en todas partes sube la inflación. Sube la inflación a 2 dígitos. En América Latina la inflación de un dígito llegó, en Chile el 94, en América Latina por ahí por el año 2000. Y la inflación subió a 2 dígitos, como nunca, después de 20 años. Subió a 2 dígitos y cayó. Ya ha venido cayendo. Todos los bancos centrales hicieron lo correcto. Hay una línea gris ahí que es la FED, que empezó a subir más tarde. La inflación subió antes en América Latina, no esperaron que la FED subiera nada. Todos los países subiendo tasa agresivamente, bancos centrales independientes, vamos a bajar la inflación, y la inflación ha venido bajando en todos los países. Más rápido, más lento en Chile, que la tarifa eléctrica, que la no sé cuánto. Hay toda una discusión de lo que llaman la última milla de la bajada de inflación. Todos los países están llegando a lo que tenían antes del aumento de la inflación, pero están todo un punto arriba. Entonces hay una discusión de banqueros centrales, de política monetaria y macro larga. El grueso es que se logró controlar la inflación. Y esto de nuevo me lleva en el caso de Estados Unidos, en todas partes, se controla la inflación, pero molesta la inflación porque después de que la inflación es cero, no es negativa, es decir, los precios se quedan altos, en primer lugar. Los salarios se demoran en aumentar. Entonces el poder adquisitivo de los salarios cae. En Estados Unidos los salarios han subido bastante, pero allá la gente dice, el aumento de salario es por mi esfuerzo, el aumento de la inflación es culpa del gobierno. Si no hubiera habido inflación, yo tendría el mismo salario porque me lo merezco. Hay una cosa ahí rara porque hay ajuste de inflación, pero en fin, estoy hablando como... La actividad económica en Chile, siempre discutimos, crecemos al 2, que son al 3, al 1, al 2, y no se puede, te da una cosa de loco. Discusión en la cual yo por lo general no entro, me parece ridículo, pero esta es la historia de Chile. El IMASEC, que es el PIB mensual, está muy cercano. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que la economía entró a COVID, salió de COVID a una velocidad increíble, como ni un país del mundo, porque hizo un impulso inédito, excesivo a mi juicio, que fueron los retiros de fondos y la política fiscal, y el pic se alcanza en noviembre del año 2011. Y de ahí en adelante la economía se queda plana, no crece. Pero ¿por qué nosotros el año 2022, prácticamente el año 2022 crecimos? ¿Por qué crecimos? Voy a mostrar con el dedo. Porque el promedio de lo plano de arriba es mayor que el promedio de lo que viene subiendo. O sea, el pic fue muy alto en noviembre, pero veníamos de muy abajo. El 2023, como esto sigue plano, la economía no crece casi nada. Y el 24 está creciendo. Ustedes ven la parte final, que es el año 24, está un poco más arriba, estamos más altos tal vez que lo del 2011. La economía probablemente crezca este año entre 2 y 2,5, y hay toda una discusión, y si uno no me voy a cortar las venas, ni voy a decir que el gobierno y todas las cosas, esto tiene que... No, o sea, es normal parte del ciclo, porque el tema de fondo en Chile, más allá de si hay que ser 2,5, 2,4, 2,3, que son cosas que además la pueden mover algunos grandes proyectos de inversión o algunas cosas de timing y decisiones grandes. Lo más importante del caso de Chile es que nuestro crecimiento, lo que les decía al principio, nuestro crecimiento de largo plazo es en torno a 2%. Eso lo ha estimado el Banco Central, eso es consistente con los aumentos de productividad que hemos tenido. Somos una economía de crecimiento pobre, bastante más bajo de lo que fue nuestra historia de progreso. Somos una economía de ingreso mucho más alto, pero sin progreso. Y eso sin duda es un problema. No es para estar tranquilo, porque si uno crece 2% y hay problemas sociales, la única manera de resolver los problemas sociales es redistribuyendo, no a través del crecimiento, y en la discusión de la redistribución obviamente es compleja y no es lo único, y al final terminamos enredados. Esto, si uno mira cómo viene el PIB trimestre a trimestre, la verdad que después de ponerlo, hubo bastante impulso del gobierno el año 2021, la línea verde, como les decía, bastante después recuperación de la inversión que ha estado más o menos floja. De nuevo, los datos de inversión no quise traer, porque ya es como mucho, pero la inversión en Chile ha caído, pero no son fluctuaciones que uno diga, colapsó. No colapsó, en primer lugar no colapsó, la inversión ha estado cayendo, pero no se nota tanto en las cifras, que estamos hablando de 1 punto del PIB, 1,5 puntos, porque está subiendo la inversión minera, que es normal en un periodo de alto precio del cobre. En Chile debería haber inversión minera, que es mucho más compleja, la permisología, que podemos hablar otra hora de eso, ¿no es cierto? La inversión minera, que es muy importante en esta parte del ciclo. No ha subido como en veces anteriores, pero está subiendo la inversión minera. Y eso compensa un poco la caída que uno observa en la inversión no minera. Las cifras de inversión extranjera, todo el mundo discute, yo no las veo, no sirven para nada.
Así que no le hagan caso a nadie que habla de las cifras de balanza de pago, porque la balanza de pago es lo que contempla la inversión extranjera. Cuando una empresa gana utilidades, se contabiliza como inversión extranjera si no reparte los dividendos y los mantiene en un depósito. ¿No es cierto? Si yo vengo y compro una empresa, ¿no es cierto?, el que sale es inversión extranjera negativa, el que entra si no compro el control no es inversión extranjera. Son puros líos de nomenclatura. Lo importante, uno tiene que mirar las cuentas nacionales. Ahí es difícil distinguir qué pasa con la inversión extranjera, pero podemos ver la inversión total. Me he estado alargando. Este es el otro gran tema en la economía chilena que también puede ser relevante, que es lo que pasa con el empleo. Ya conocemos las tasas de desempleo, pues nos va a informar Andrés, ya han salido los datos de empleo, los está buscando, pero el desempleo se mantiene en tasas, que esta línea de acá, se mantiene, y se lee al lado de acá, en cifra entre 8 y 9%, más o menos flojos, niveles relativamente altos. No los entendemos porque eso es lo que uno llamaría es como el desempleo que se estaciona en la economía chilena. Una cosa que yo siempre, cuando la gente dice que hay crisis de empleo, normalmente nosotros no lo vemos en los lugares más importantes de las encuestas, así que es como para comparar la percepción. Estamos viviendo y acostumbrándonos a tasas de desempleo alta. Ahora, sí hay un fenómeno que es interesante, que algunos han dicho, y es que la tasa de desempleo es la gente que no trabaja sobre la gente que quiere trabajar. Y la gente que quiere trabajar es muy volátil, es la fuerza de trabajo, porque de repente la gente decide no entrar a la fuerza de trabajo. No son desempleados, son inactivos, aunque no estén trabajando. Es medio enredado. Entonces, ¿qué hacemos? La tasa de empleo, interesante, pues la tasa de empleo mide la gente que está trabajando respecto de la población que está en edad de trabajar, quieran o no trabajar. ¿Y qué pasó? Algo interesante, natural, obvio, en distintos países de distinta magnitud. Viene COVID, la tasa de desempleo, de empleo, baja más de 10 puntos. Nosotros estamos hablando, no sé, una población de una tasa, el empleo cae de niveles como de 9 millones a 8 millones, cae muy fuerte el empleo. Y cae 10 puntos, y el desempleo sube de 7 a 12, sube 5 puntos la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque mucha gente se fue de la fuerza de trabajo. Se achicó ¿por qué? Porque era obvio. Toda la gente que hace trabajo informal, que hace trabajo independiente, la gente que está en la calle, en la época COVID no puedo trabajar, y la gente le preguntaba: ¿usted está desempleado? No, no estoy desempleado, no puedo trabajar, no quiero trabajar. A la gente le preguntan: ¿usted busca trabajo? Él dice: no busco, si no puedo encontrar. Se recuperó, pero el empleo todavía está un par de puntos debajo. ¿Qué significa eso? Que hay gente que se quedó fuera de la fuerza de trabajo, no entendemos bien, después de COVID. Razones que se dicen, porque hay más gente estudiando, lo vemos nosotros en el caso de ustedes, todo lo que ha aumentado la matrícula, ¿no es cierto? Pero casi todos trabajan, así que no funciona la teoría. Ya, pero hay más jóvenes estudiando. La PGU sacó a más gente en edad elegible de la fuerza de trabajo, dicen: ya no trabajo, porque hay cosas que hay que mirar un poquito cuidado, pero no pasa nada. Esto es lo informal, esta es la cifra del INE, que es distinta. La informalidad en Chile era 28, hoy día es más o menos 25. Si queremos tener un país donde haya más recaudación, donde haya más seguridad social, esto debería bajar. Hay mucha discusión de cómo hacerlo, porque normalmente las políticas a veces, como que por ayudar a todos, incentivan la informalidad. La PGU es un caso dramático, o sea, uno dice 250.000 pesos, después de los 65 se clasifica. Y la persona dice: y tengo que cotizar el 10% de mi sueldo durante 30 años para llegar a 300. Mejor me lo como y después... Pero en fin, problemas que tenemos más de largo plazo. Déjenme hablarles de un par de cosas, simplemente dos temas. El primero, que ya lo conocemos en Chile, en el mundo entero, en este mundo de poco crecimiento, donde la manera de comunicarnos también ha cambiado. Obviamente un tema importante es que prima el populismo, la polarización, los extremos. En Chile, cuando uno ve los resultados de las elecciones, uno está tranquilo, no estamos tan polarizados, creo. Esta es una opinión de cientista político aficionado, el resultado del voto obligatorio, pero ese es otro tema. Pero sí hay tendencia a mayor populismo, nosotros vemos, y además que hay problemas urgentes de la gente. O sea, nosotros por mucho tiempo no mirábamos las tensiones que iban a venir del proceso de migración. Hoy día lo estamos viendo en serio.
Y cuando los políticos llegan tarde, la única solución es cerrar fronteras, hacer cosas exageradas, a veces muchas cosas que sean muy como llamativas, pero sin ir a los temas de fondo, que hubiera sido mucho mejor haberlo regulado de antes. Y el segundo tema es la inteligencia artificial, que es lo más importante que ha pasado después de la invención de Internet en temas tecnológicos. Es impresionante. Aquí tengo unos datos. Threads, saquémoslo. ChatGPT llegó a 1 millón de usuarios en aproximadamente una semana. Miren ustedes Spotify, Facebook. Facebook se demoró más de un año en tener 1 millón de usuarios. O sea, la explosión de ChatGPT, y después podemos agregar las otras formas de inteligencia artificial, es una cosa brutal, brutal. Hoy día, o sea, alcanzó en 2 meses los 200 millones de usuarios. Nadie había hecho algo así. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La verdad, lo que pasa es increíble. Todos quienes somos usuarios nos dimos cuenta que pasamos una etapa adicional. Desde que aparece la Internet, después viene la burbuja.com y hay mucho desarrollo en términos de software. En hardware, el smartphone es de lo más grande, y en caso de desarrollo de la tecnología de información, tuvimos la criptomoneda, que es un payaseo, que se puede ganar mucha plata, alguien puede estar ganando, me parece bien, pues no sirven para nada. Apareció el metaverso, empiezan a aparecer muchas cosas. No ha habido nada como esa inteligencia artificial y cómo va a cambiar el mundo del trabajo. Ayer me tenía loco un call center que me llamaba, no voy a decir de qué empresa. Yo pensé que era señorita, le dije, córtela, es tercera vez. Y de repente la dejé hablando sola y caché que era un bot, pero un bot de inteligencia artificial, no los bots estúpidos que teníamos antes. Porque me contestaba y me decía, ya, si no me puede atender, ¿a qué horas quiere que lo llame? Ya le dije que no quería, tuve que bloquear el llamado y todo eso. Pero hoy día los call centers es la tremenda amenaza, es la primera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué va el desafío de las empresas? Una empresa no va a poder llegar, y esto uno lo ve cuando conversa, llegar y decir hay 500 personas que se van a quedar sin trabajo mañana. Es cómo vamos a hacer la transición. Aquí hay temas laborales muy, muy, muy potentes que no sabemos. Probablemente hasta los profesores no acabemos y el día de mañana aparezca un avatar haciendo las clases. Ahora, entonces viene la pregunta, y aquí hay un solo ejemplo. La pregunta es: ¿qué hacemos? Lo único que yo puedo decir es que ante lo inevitable no tratemos de evitarlo. Es la peor receta. La peor receta, pueden tener los amigos de allá, pero la peor receta en el mundo no comestible es tratar de evitarlo y lo que se viene en inteligencia artificial es inevitable. Y un ejemplo muy reciente, y con eso yo tenía, es Chegg, no sé cómo se llama, es CHEG o EGG, una empresa de educación online, pero no es el caso, educación online, que ¿qué hacía? Ayudaba a los estudiantes en sus tareas, ayudaba a los estudiantes, pero formal, no era el rincón del vago, ayudaba a los estudiantes en su tarea, ayudaba a los estudiantes a escribir los trabajos y a escribirlos bien. O sea, todo tipo de servicio. Esta empresa tuvo su pique en la pandemia, llegó a valer 13.000 millones de dólares, 13.000 millones de dólares, una aplicación. Llegó ChatGPT y ustedes sospecharán que lo puede hacer todo lo mismo. Uno le manda un trabajo y uno le dice escríbemelo, uno dice mándame pruebas, muéstrame las soluciones. Y esta empresa pasó a valer hoy día 180 millones. Si ustedes hacen la división, su valor cayó 99% en poco tiempo. ¿Y por qué? Porque ignoraron ChatGPT. Existen otros ejemplos de empresas de educación que han sobrevivido porque han asumido la inteligencia artificial. Esto pasa en todo el mundo. En el mundo de las contrataciones. En el mundo de las contrataciones hoy día, una agencia moderna, cuando uno contrata, dice requisitos y pone 50 requisitos. ¿Para qué? Para filtrar, para tener 200 aplicantes o para tener 100 aplicantes y poder procesarlo. Si uno no pone nada, le llegan 5.000 y dice no. Hoy día uno le puede no poner nada, poner la descripción de lo que quiera y de los primeros 5.000 le dice a la inteligencia artificial, sácame los 100 más adecuados y ahí empiezo a trabajar.
Esto va a amenazar cuando uno piensa que uno tiene todos los títulos para poder aplicar. Ya no, ni se van a necesitar una persona por la experiencia. Pues. Yo creo que aquí viene un cambio radical, impresionante, del cual tenemos que aprovechar. Creo que es muy bueno para el mundo, creo que es muy bueno que aparezca esto. No sabemos bien cómo usarlo. Los profesores ya no podemos pedir que escriban ensayos, porque los ensayos los sacan de ChatGPT. Uno dice, le ponemos un software que lo chequee. Él le dice que uno le pide un ensayo a ChatGPT, pero escríbelo con errores y el profesor no se va a dar cuenta. Si esto no tiene arreglo, vamos a tener que asumirlo. Yo creo muy potente. La parte que más nos causa a los economistas curiosidad es que yo me pongo a hablar y no paro, se me ocurren cosas que quiero decir, pero hay una cosa, es que esto no aparece en el PIB. Somos más ricos, pero no aparece en el PIB. ¿Por qué? Porque son además cosas gratis. Y cuando una cosa no tiene precio, uno no puede contarla en el PIB. Entonces, hay también una disociación entre bienestar y PIB. Ustedes, no es mi caso, gastan 4 horas al día en WhatsApp. WhatsApp es gratis y no está en el PIB, ni está en consumo. Y provoca felicidad, o si no lo estaría usando. Entonces, ahí hay una cosa también, pero esto es como va a dejar más adelante, que a pesar de no crecer, también hay mayor bienestar. Y en el caso tecnológico es potentísimo lo que ha pasado. Así que lo voy a dejar hasta aquí y le doy acá. Ya, le agradecemos a José Gregorio por su valiosa presentación. Nos se queda con el concepto de la transición, Pepo. Esa transición que también, o sea, no es primera vez que ocurre. 3 siglos atrás, revolución industrial, exactamente lo mismo. Se crean los telares en Inglaterra y pasaba lo mismo y todos pensaban que iban a quedar sin pega y el mundo cambia. A ver, le agradecemos a Pepo por su presentación. Nos invita a reflexionar, obviamente, sobre desafíos, oportunidades que enfrentamos como sociedad. A continuación, damos paso a otro momento central de este encuentro, de este seminario, nuestro panel de conversación, rol del desarrollo del capital humano para enfrentar los desafíos futuros. En este espacio exploraremos las perspectivas, experiencias también de destacados líderes de sus respectivos campos, quienes compartirán sus reflexiones sobre oportunidades y desafíos en la conexión entre la educación, el sector productivo, también el sector de servicios. Me complace presentar a los panelistas que nos van a acompañar hoy. Valentina Quiroga, gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile. Valentina, bienvenida. Y también nuevamente a Roberto Barriga, rector del Instituto Profesional IPLASEX. Pasan al escenario. Si me pueden activar este micrófono para pasar. Se le llama el Chayán. Ya, pasamos para acá. Pepo, tú preguntabas por las cifras de empleo. 8.6% la última cifra que entregó el INE, cae 0.3% respecto al trimestre pasado. Son buenas noticias, entre comillas. Casi 3 de cada 4 generados los últimos 12 meses son formales. A ver. Sí. A ver. Está aprobado, está aprobado. Ahí viene con intermitencia. Ahora tampoco tiene que... Cuando Henry Ford empezó a usar la línea de producción y eliminó muchísima gente en la empresa, la gente dijo, aquí se acabó el empleo. Y no se acabó el empleo, siguió creciendo muchísimo. ¿No es cierto? Después... Nosotros, cuando aparece Lotus, que es el previo a Excel, algunos los conocerán, Lotus, ¿no es cierto? La primera planilla, las empresas de contabilidad despidieron a toda la gente, porque habían 5 personas para hacer una planilla que ahora la hacía uno en 15 minutos. Y el empleo en la industria de la contabilidad aumentó, porque a toda la gente que la echaron compró Lotus y empezó a hacer su pyme de contabilidad. Entonces, en el fondo, hay transiciones complejas. El mundo, su mayor automatización la vivió después de la crisis financiera entre 2010 y 2020, que fue cuando Estados Unidos creó más empleo. Por lo tanto, hay que ser adaptable, las economías tienen que ser capaces, pero lo que sí, ChatGPT va a cambiar el mundo del trabajo, va a eliminar empleos, pero los empleos no van a desaparecer. ¿Ven? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. ¿Cómo llevamos también estos desafíos a la formación académica?
cómo los institutos, las universidades, la educación superior se va cambiando a un mundo que cambia a esta velocidad. ¿Cómo se va adaptando ese mundo a estas necesidades? ¿Aló? Sí. Oye, primero muy buenos días y aprovecho también de agradecer la invitación a compartir esta entretenida conversación, además que nos han motivado tanto el rector como Pepo. A ver, yo diría que en términos gruesos, finalmente lo que estamos hablando es un fenómeno que hace rato ya que lo venimos diagnosticando, que es esta brecha entre las necesidades, ¿cierto?, del mundo empleador y la oferta formativa. Ahí tenemos una brecha que es importante, la hemos medido históricamente y es una brecha que ha sido tremendamente persistente. Y yo quisiera poner, a ver, en mi experiencia, yo creo que a esta altura, a propósito de lo que decía Pepo, que voy a sumarme a la mirada del vaso medio lleno, que también frustra en el fondo, pero es esa sensación de que Chile está como bien cerca de lograrlo, porque tiene muchos factores, tiene un desarrollo muy importante, ha hecho un avance, pero sin embargo como que no logramos finalmente dar el paso que nos permita sentir que estamos como con una maquinita como bien aceitada, que está funcionando. ¿Cierto? ¿Como esa trampa del ingreso medio? Una cosa que estamos medio ahí... No, ahí el experto en ese... A la primera división, pero no llegamos. Yo creo que todavía nos falta, pero tenemos muchos elementos tenemos muchos ejemplos que ocurren a lo largo del país, de buenos ejemplos, pero no logramos que esos ejemplos pasen de la anécdota, en el fondo, a constituirse en una práctica generalizada a nivel nacional. Y yo creo que hay una primera reflexión que quiero compartir, que es, yo creo que tenemos un tremendo desafío político-cultural. Político porque nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en torno a una agenda, ¿cierto? Y sostener esa agenda en el tiempo. Y eso es muy complejo porque esto requiere instalar capacidades, necesita trascender gobierno y por lo tanto nos ha costado mucho lograr construir una visión compartida. Pero el problema no es solo político desde el punto de vista de las y los políticos, sino que también es cultural porque es social. También se requiere que el mundo empleador, que las empresas, que las instituciones formadoras tengan una visión compartida de qué es lo que se requiere formar y cómo eso se logra. Eso requiere una colaboración radical que es fundamental para lograrlo. Y voy a decir, quizás aquí, no sé si es el mejor escenario para decirlo, pero igual lo quiero plantear. A mí me pasa mucho en la conversación con el mundo privado esta posición de ponerse desde la demanda de que esto es lo que yo necesito y resulta que el problema es que la educación no me lo provee, ¿sí? Y eso es verdad, eso está ocurriendo. Pero nos falta dar el cambio y entender que para que eso pueda ocurrir, la colaboración entre el mundo empleador y las instituciones formativas tiene que trabajar con una colaboración radical. Porque la única forma en que las instituciones puedan saber qué es lo que se requiere en tiempo y forma es que las empresas, el mundo empleador, los distintos sectores, entonces se pongan en esa conversación. Cuando uno mira la filantropía en Chile, educación está dentro, históricamente, como en el top 1, ¿cierto?, de los sectores que reciben la filantropía y el apoyo del sector privado. Pero aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esto no es filantropía, es un acuerdo social en donde todos entendemos que para poder tener a las personas con la formación que requerimos, todos somos parte de ese ecosistema. Y voy a cerrar con este ejemplo nomás que hace ya 10 años, en una visita que hicimos con un grupo a Australia, fuimos a visitar un CFT estatal, que no era el necesariamente más importante, pero era un CFT importante en la región donde estaba. Habían varias empresas en esa región, Toyota y otras, y a mí me impresionó cuando uno iba caminando por el edificio, que había un pasillo donde había una oficina que decía Toyota y así. Y yo decía, ¿y qué son estas oficinas? No, son oficinas de las propias empresas instaladas dentro del Centro de Formación Técnica en una permanente conversación respecto de qué es lo que se requiere cuando van a cambiar tecnología. El primero que accede a esa tecnología es el CFT, la región, ¿cierto? Donde se prueba esa tecnología. ¿Se fue? No. Entonces,
A eso me refiero con colaboración radical y por eso celebro también este encuentro, porque me parece demasiado importante esta conversación y como decía, ¿cierto, Roberto? ¿Cómo entonces logramos esa articulación entre la formación y el mundo del empleador? El mundo del empleo me parece que es la clave para lograrlo, pero no de manera aislada, sino que cómo empujamos una visión compartida y demandamos que tengamos un sistema orientado, ¿cierto? Y que incentive esa vinculación. Abajo, ahí sí. Roberto, ¿qué medidas proactivas pueden tomar las instituciones de educación superior para preparar a los estudiantes en este mundo, como nos contaba Valentina, también Pepo, con cambios no solamente tan constantes, tan rápidos? ¿Cómo se prepara al estudiante? Ahí sí. Aquí hay varias cosas que son importantes de entender bien en profundidad para ver cómo realmente se puede construir esta dinámica de trabajo conjunto entre el mundo del trabajo y las instituciones de educación. Y también hay que entender cómo estos desafíos tecnológicos también representan oportunidades. Uno de los grandes problemas para ponerse de acuerdo entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo es un problema de capilaridad. ¿A qué me refiero yo con esto? Que las instituciones de educación buscan cuáles son las problemáticas más comunes y en base a eso se diseñan los perfiles de egreso y finalmente los programas formativos. El tema es que las problemáticas más comunes dejan de lado otro tipo de problemáticas que son importantes dentro del mundo del trabajo y hacen que finalmente se produzca ahí una brecha. El tema del desarrollo de las tecnologías te provee la oportunidad de tener una relación con mucha más flexibilidad para recoger esta capilaridad, para personalizar los itinerarios formativos, cosa que en un diálogo constante también se involucre el propio estudiante y puede ir escogiendo cómo va a conformar su perfil de egreso. Aquí voy a hacer un ejemplo súper práctico. Si pensamos en una carrera de informática o de analista programador, probablemente la institución formativa opte por un entorno de desarrollo que podría ser el full stack Java, por decir algo. Pero hay muchos otros stack de desarrollo que son necesarios. Entonces todos los estudiantes van a salir con full stack Java. Pero si yo genero un espacio de encuentro con diversas organizaciones y el alumno va a poder ir escogiendo informadamente, probablemente unos van a escoger Python, otros Java, y se va generando ese encuentro. Por otro lado, desde el punto de vista también de promover la formación técnica y dar herramientas para que la gente se forme, el tema de la flexibilidad y del financiamiento son fundamentales. La flexibilidad porque, como decíamos, hay mucha gente que está en el mundo del trabajo, que tiene tal vez una visión más madura con respecto a qué es lo que hay que estudiar, pero no puede estudiar porque sus requerimientos laborales no se lo permiten. Entonces ahí el tener formatos flexibles es fundamental. Y desde el punto de vista del financiamiento, por supuesto el financiamiento es importante en sí mismo, pero también como señal, el signaling que se da desde el punto de vista que algo es importante porque existe financiamiento, también moviliza a las personas. Y eso también hay que trabajarlo. Y todo eso configura un entorno positivo en donde uno puede ir construyendo este diálogo ya más a largo plazo con las empresas. Nosotros, por supuesto, tenemos estos consejos empresariales y nuestro modelo de diseño de programas se basa en paneles de expertos y informantes clave. Pero hay que construir un diálogo que sea permanente y no transaccional en base a un proceso particular. Y esto está siendo especialmente importante ahora en estos tiempos de tanto cambio. Incluso en los países donde esta relación está más desarrollada y donde existen estos consejos empresariales, donde se definen por industria los perfiles de egreso, eso también está siendo tensionado porque esos perfiles de egreso se están quedando cortos en materia de capilaridad y en tiempo de actualización. Entonces, estos desafíos que generan necesidades nos invitan a sentarnos y construir espacios de trabajo más de largo plazo para poder dar cuenta de esto. Pasemos a un punto que fue bien relevante en la última parte de la exposición de Pepo, también lo que tú hablabas, Roberto, también Valentina, la tecnología, el factor tecnológico. Y pasemos a hablar más que miedo, más del susto a lo que viene. Claro, hay una transición, Pepo, pero ¿qué oportunidades se abren? ¿Qué oportunidades se abren a los distintos actores, a los profesionales, para que se adapten a estos cambios? Porque cuando se cierra una puerta uno se imagina que normalmente en la historia se abren otras. ¿Qué oportunidades se abren? Ahí. Ya, ¿sí? No.
yo te lo digo, ya. Eso lo hubiera después lo hace un rato, pero no. Primera aclaración, cuando hablan de mí, Andrés dice, no, es que ahora abrió el otro. No, entonces, cuando habla de mí, Andrés dice, Pepo soy yo, así me dicen, pero mi amigo. Pero al final yo siempre he tratado que me digan José, pero siempre me diciendo Pepo. Entonces, mucha formalidad. Hasta en público. No, pero es bien difícil como tratar de decir que yo, no, esto va para allá, esto en materia de tecnología, empleo, desarrollo. Yo creo la forma, tal vez van a haber trabajos que se van a acabar, o sea, en el mediano plazo, todas las respuestas de los call centers van a ser asistentes inteligentes y se va a trabajar, y yo he visto cosas que se hacen en empresas. Pero creo que tal vez lo más importante que tienen que pensar las empresas que uno tiene es la complementariedad del trabajo actual con la inteligencia artificial para ser más productivo a los actuales trabajadores. Eso ocurre en todo orden de cosas, también me toca mucho verlo en las cosas de diseño, en muchísimos temas, en comunicaciones, el apoyo que puede dar. Y esto también tiene una buena noticia, porque también uno de las tantas cosas que uno se trata de estar informando, pues me interesa mucho, ¿qué efectos va a tener esto en el mercado de trabajo y sobre temas de equidad? Y esto es una cosa bien positiva, porque va a haber muchas tensiones, y en el mundo hay muchas tensiones. Los dueños de ChatGPT van a ser los nuevos Bill Gates, por lo que pueden cobrar. Está toda esa parte del enriquecimiento con el desarrollo tecnológico. Pero esto tiene una cosa muy buena, de que va a ayudarle a la gente menos productiva, le va a ayudar más que a los muy productivos. ¿Esto por qué? Entonces, el ejemplo que yo alguna vez leí por ahí decía, un buen abogado, un abogado así como lo mejor, del mejor estudio, se pasea y dicta un escrito en 3 minutos y de primera calidad. Un abogado que le cuesta más eso, con ChatGPT va a poder tratar de competir con el trabajo, con el de primera nivel. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades en el uso de la tecnología en los trabajos ya existentes. Y eso puede ayudar mucho. De nuevo, no hay que verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad de ser más productivo. Los profesores tenemos que hacer, hay muchas cosas que uno puede hacer que obviamente envuelven aprender nuevas cosas, y ahí viene un tema de formación. Hay que aprender nuevas cosas, hay que adaptarse, hay que cambiar la forma de trabajar, pero yo creo que hay un montón de oportunidades que ni sospechamos, y que cada uno, haciendo una revisión de su propio trabajo, dice, antes de que me reemplacen, mejor la asumo. A ver, ¿qué rol deben jugar también la educación superior, las instituciones? No solamente en el rol, te preguntaba antes, lo formador. Ahora también, tú mencionas también la relación, como el ejemplo de Europa, de la mecánica automotriz, como las mismas empresas estaban dentro de los CFT, por ejemplo. ¿Qué rol debe jugar la educación superior en este camino? Más allá de la formación, en esta relación con empresas y viceversa, la empresa hacia la educación superior. A ver, yo creo que Roberto ya adelantaba, yo creo, y dio varias pistas respecto a ese tema, así que me voy a anclar de eso y complementar en que a nivel de educación superior yo creo que es demasiado importante moverse hacia estructuras formativas más flexibles, más modulares, que sean compatibles también con la posibilidad muchas veces de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y lo que hemos estado viendo en el mundo desarrollado es que, por ejemplo, se ha ido avanzando muy fuertemente en el desarrollo de microcredenciales. En el fondo, que tú, esto que nos ocurre acá, que si una o un estudiante deserta, ¿cierto? Tenemos tasas de deserción importantes, resulta que se va como sin nada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va modularizando eso, entregando microcredenciales, reconociendo los aprendizajes también que las personas puedan tener, que sabemos que eso existe desde su propia experiencia laboral? Entonces, básicamente, es cómo nos ponemos de acuerdo para montar un sistema formativo que esté centrado en el desarrollo principalmente de competencias que puedan ser certificables y reconocidas por el mundo del trabajo. Y eso pensando además a lo largo de la vida. Sumado además, ya se mencionaba que
la importancia de que las instituciones de educación superior adquieran la velocidad para poder hacer la actualización de sus planes y programas en conversación fuerte con el mundo del trabajo es demasiado relevante. Ahora, yo en lo personal creo que eso igualmente va a tener un límite. Porque, por ejemplo, a propósito de una experiencia que tenemos en común, que es una iniciativa que se llama Talento Digital para Chile, que es un programa de reconversión laboral, esa es una iniciativa, que es una de las iniciativas con evaluación de impacto positiva, de los mejores, probablemente, programas de capacitación, reconversión laboral que hay en el país, que ha formado más de 20.000 personas en los 5 años que lleva de existencia. Ese es un programa en donde a las empresas se les pregunta una vez al año, y en la experiencia que lo motivó, que fue en Estados Unidos, ¿cierto?, era cada 6 meses. Esta es una experiencia donde una vez al año se le pregunta a las empresas del sector tecnológico qué es lo que visualizan contratar para ese año. Y se actualiza una vez al año los perfiles y programas que se van a desarrollar al alero de este programa de capacitación. Es imposible pensar que una institución de educación superior pueda adquirir eso y tampoco me parece que sería conveniente. ¿Sí? Sino que más bien la mirada es cómo dotamos de la mayor flexibilidad a las instituciones de educación superior, entendiendo cuál es el nivel de habilidad y competencia a las cuales tienen que llegar, y habilitar entonces que después las personas puedan entrar en un circuito, en un círculo de formación a lo largo de la vida, que les permita ir teniendo esa actualización, porque va a ser imposible, creo yo, con todo el desarrollo tecnológico, ¿cierto?, que Pepo nos motivaba, nos provocaba en su presentación, que el mundo formativo, o sea, que los cambios del mercado laboral van a ser muy rápidos, cada vez más constantes. Entonces vamos a tener que ser muy creativos en cómo combinar una formación que tiene esto, que es una conversación más de mediano plazo, ¿cierto?, de lo que puede las instituciones de educación, combinado con programas que quizás uno los puede insertar en el poco antes del egreso, ¿cierto?, cuyo propósito sea la empleabilidad. Uno puede, yo creo que, hacer combinaciones de estas conversaciones que se demoran un poco más de tiempo de las mallas curriculares y los programas en actualizarse, combinado con módulos que tengan una alta demanda y conexión con el mercado, ¿cierto?, laboral, con el mundo del trabajo, de lo que se está demandando. Y solamente quiero decir un elemento que me parece muy importante poner, obviamente, el foco en educación superior, pero no hay que olvidarse de la fuerza de trabajo vigente. Porque cuando uno habla de educación superior, uno normalmente pone el foco en el flujo futuro de las personas. Y se nos olvida, y yo creo que en Chile hemos centrado poco en la conversación respecto a la fuerza laboral actual. Y debiésemos plantear una meta. El 15% de la fuerza laboral vigente en un cierto plazo debe tener una cierta actualización de sus competencias y habilidades. Creo que ese es el tipo de conversaciones que debiésemos estar. Y por eso decía que Chile tiene factores para lograrlo. Talento Digital es un ejemplo de eso. Han postulado más de 100.000 personas para 20.000 becas que se han entregado en los últimos 5 años. Evaluación de impacto increíble, recién salida del horno por la Dirección de Presupuesto, con retornos muy positivos, especialmente en mujeres, que es un público que nos interesa mucho. Entonces, ¿cómo esos ejemplos y lo que ha hecho que eso funcione, somos capaces de tomarlo y articularlo y llevarlo, ¿cierto?, hacia otros programas? No es el único programa que funciona, hay otros también que están funcionando, promovidos por distintas organizaciones. Entonces yo siento que es ahí donde nos falta la mirada más colectiva de ponernos de acuerdo detrás de una meta, ¿cierto?, compartida, que sabemos que no se logra de un año para otro, y cómo desde todos los sectores, empleadores, formativos, nos ponemos, ¿cierto?, a la tarea de poder lograrlo. Claro, formar a los que vienen, pero también a los que están. Tenemos 10 millones de personas en la fuerza laboral. Roberto, ¿cómo absorbe, no solamente en IPLASEX, cómo ves tú, se absorbe en la educación superior en general, la transformación que está significando la inteligencia artificial? A ver, para formar a las personas las competencias que vienen, me imagino que no es fácil. Efectivamente, es un desafío de grueso calibre, pero a mí me gusta verlo esto desde la perspectiva positiva. Tal vez este es el momento en la historia donde más se ha visto tensionado el mundo de la educación, donde más se han incorporado innovaciones también en el mundo de la educación, que suele ser un mundo muy poco permeable. Desde ese punto de vista, primero, las organizaciones tienen que vivir, las instituciones de educación tienen que vivir su propio proceso de transformación digital. Evidentemente, para nosotros eso es algo más evidente, porque nuestro modelo de formación
nace de la habilitación en base a los avances tecnológicos. Y es una conversación que constantemente estamos teniendo y la unidad de desarrollo, de innovación e investigación es muy potente y fundamental para poder ir articulando nuevas formas de estrategia formativa que le hagan la vida más fácil a las personas, que le den más acceso a las personas. Pero después está lo que decíamos como las competencias que les tenemos que entregar adicionales a nuestros estudiantes para que se adapten a estos cambios, que es lo que le podríamos llamar el cuerpo de conocimiento que tenemos que administrar desde las distintas escuelas para hacer más competentes nuestros estudiantes. Y ahí evidentemente que hay un diálogo con el mundo del trabajo. Sin embargo, ese diálogo no es tan fácil, primero porque en Chile, como decíamos, no hay tanta tradición de trabajo colaborativo entre la industria y el mundo de la educación, pero también porque todavía hay muy poca claridad con respecto a lo que va a pasar. La irrupción de tecnologías como particularmente la inteligencia artificial, en principio aparece como una herramienta que ayuda a la productividad, que hace que ciertas tareas se puedan hacer de forma más eficiente, y ahí uno tiene una primera visión. Pero lo que está a la vuelta de la esquina es ver cómo se transforman definitivamente los roles dentro del mundo del trabajo. Las propias organizaciones van a tener que repensar sus cadenas de valor, cómo entienden los servicios, y ese ya es un cambio mucho más profundo que puede redibujarlo todo. Y ahí es donde necesitamos estar mucho más cerca para ver cómo capturamos esa oportunidad. El objetivo principal de las instituciones de educación es tratar de alguna manera, anticiparse a las posibles trayectorias laborales que podría tener una persona en los distintos sectores y desde ahí construir estos itinerarios formativos. Hace décadas eso era bastante más fácil, hace 30, 40 años, no sé, una persona estudiaba ingeniería y probablemente con eso le servía para buena parte de su vida y el resto de los aprendizajes el mismo entorno los proveía de forma satisfactoria. Pero hoy en día eso se desordena completamente. Las trayectorias formativas se desarman y pueden cortar para cualquier lado. Entonces, ¿cómo tenemos herramientas para ir acompañando esa formación? Donde por un lado está el mundo de la educación superior formal, hay otros proyectos, otras instancias formativas que también tienen que estar ahí complementarias para ir entregándole las herramientas a las personas para que puedan adaptarse a ese mundo. E incluso, una cosa que es fundamental, son los propios colaboradores de una organización como motor de transformación. Ya no son meros actores pasivos que se paran ahí a ver si son competentes o no. Ellos tienen que ser parte del cambio, proponer alternativas para conducir ese cambio y ayudar a las organizaciones a entender lo que está pasando, porque, como decíamos, ese futuro es muy poco claro. ¿Ahí me escuchan? Sí, 1, 2. Ahí sí. La siguiente pregunta para los tres. Proyectar es difícil en cualquier materia, ¿o no, Pepo? Proyectar en economía hoy día es complejísimo. ¿Qué resultado a usted le gustaría ver tangible si miramos el horizonte a 5 años? Claro, uno mira 5 años atrás, estamos previos a la pandemia, el mundo cambió completamente. Mirando 5 años más adelante, resultados tangibles de lo que estamos conversando, esta relación, esta mayor sinergia en este escenario entre el mundo académico y empresarial. Señor de Gregorio. Yo, mi visión y como general, y sobre todo hoy día, donde los desarrollos, el conocimiento ocurre relativamente rápido y supuestamente esto lo debería estar absorbiendo primero desde el punto de vista conceptual como en la academia, yo creo crecientemente y tiene que ver con el vínculo y que va más allá como de la universidad, pero es el vínculo de las empresas con entidades, mucho outsourcing, de mucho aprendizaje que vamos a necesitar. Y obviamente las universidades son muy importantes, pero también va a ocurrir con otros servicios profesionales que son muy importantes en el mundo de la empresa hoy. Hoy día, cuando vienen estos cambios rápidos, es muy difícil que la empresa internalice todos los nuevos procedimientos, porque va a tener que elegir, que optar por tecnología, que optar por procesos, ¿no es cierto? Que es mucho mejor tenerlo contratado afuera. Y las universidades obviamente debieran proveer no solo desde el punto de vista de servicio, pero también desde el punto de vista de formación, lo cual no es fácil, porque el mundo va mucho más rápido a veces de lo que podemos preparar un curso. Entonces, yo creo que hay un montón de oportunidades y estamos viviendo un mundo. Yo he participado en bastantes cosas, estas nuevas sobre tecnología, educación, el mundo del trabajo, y estamos todos como pensando, pero todavía no se viene la cosa concreta.
que yo creo que va a ser relativamente grande. Oye, antes de entrar ahí a la prospección, yo quería complementar la reflexión previa con la siguiente idea. Sin lugar a dudas, desde los sistemas formativos hay que hacer un esfuerzo enorme para mejorar las habilidades, ¿cierto?, y las competencias de las personas, tanto de las futuras personas que van a ingresar al mundo del trabajo, como también de las que hoy día están ahí. Pero volviendo a los temas del crecimiento económico y todo eso, no es suficiente que las personas tengan más habilidades para que eso inmediatamente mejore productividad. Tiene que ver mucho con esta última conversación. No es solamente aumentar las competencias, y si uno lo dice de manera reduccionista, las competencias de la fuerza de trabajo, sino que también es el uso de esas competencias en el lugar del trabajo. Por lo tanto, esto no funciona si uno piensa que la brecha de capital humano se aborda solo desde el punto de vista de la formación de las personas. Se requieren también esas políticas complementarias para que efectivamente cuando tengamos, y si es que lo logramos y ojalá seamos exitosos, tener mejores habilidades y personas más preparadas, lleguen a un lugar de trabajo donde esas mayores habilidades puedan efectivamente desplegarse. Hemos tenido, y no es para entrar ahora en profundidad, pero han habido ciertos estudios que muestran la brecha desde el punto de vista del uso. Si es que a veces, y hay casos en donde hay elementos heterogéneos, donde hay sectores en donde la población, las personas están más capacitadas de lo que finalmente el sector empleador demanda. Entonces, a propósito del tema del crecimiento, sin lugar a dudas, los temas de formación de personas están dentro de la ecuación que uno sabe que le pega a ese indicador. Pero no nos quedemos con la mirada corta de pensar que aquí el desafío solo es desde el punto de vista de las políticas formativas, sino que esto tiene que ir de la mano con políticas que fomenten la innovación en los lugares del trabajo, que se asuman también ciertas incertidumbres frente a los temas de inteligencia artificial. Yo he conocido, por ejemplo, algunas organizaciones que han dicho, mira, no sé muy bien para qué se puede servir esto, pero compré algunas licencias y le dije a mis funcionarios y a mis empleados, ¿cierto?, a mis trabajadores que se pusieron a jugar un rato. Bueno, ese es el tipo de cuestiones, en el fondo, que yo creo las cuales debiesen ocurrir. Y desde el punto de vista de la proyección, en 5 años más, a mí me encantaría que pudiéramos tener más empaquetados y visualizados modelos exitosos de vinculación entre la formación y el mundo del empleo. Y no solamente empaquetados y visibilizados, sino que ojalá un subconjunto de ellos en una ruta clara de escalamiento, tratando de cubrir el territorio nacional. Yo creo que eso es una ambición que pudiéramos tener, porque tenemos ejemplos de distintas organizaciones que han mostrado ser efectivos, pero no pasan de ser anecdóticos. Entonces, un primer elemento que yo esperaría en 5 años más es que visualicemos claramente eso y una ruta de escalamiento. Lo segundo, que yo creo que sería súper importante, y voy a caer aquí en un tema súper específico, pero para mí es un síntoma de la vinculación trabajo-formación. No puede ser que en Chile no tengamos estudiantes que no tengan un cupo para hacer una práctica laboral, ya sea en educación media o en educación superior. De verdad que tenemos un problema importante en eso, es heterogéneo por sectores, pero a mí me parece que eso no es presentable, porque es una de las oportunidades que hoy día tenemos ahí a la mano y sobre lo cual uno puede gatillar una conversación. Y tenemos instituciones donde los estudiantes a veces se están demorando en titular porque no logran tener un espacio en una empresa para lograr hacer, y no cualquier práctica, una buena práctica ¿Son laboral. mirados como cacho los practicantes? Yo creo que a eso me refería con los desafíos culturales al comienzo. Sí. Eso no es trivial para las empresas recibir estudiantes en práctica y que eso sea potente. Aquí requerimos también formar personas, ¿cierto?, al interior de las empresas para que puedan también asumir mucho más potentemente ese rol. Entonces, y eso algunas empresas, pero normalmente las más grandes, que son las que tienen más recursos, son las que están pudiendo hoy día destinar recursos para capacitar a empleados o empleadas, ¿cierto?, que puedan guiar un proceso de práctica. Eso requiere adquirir una mucha mayor fuerza, y no solamente en las grandes, sino que ver cómo lo hacemos en las pequeñas y medianas. Lo otro, a ver, yo diría que, sí, voy a decir titular nomás. Claramente, en 5 años más,
futuros egresados y egresadas con muchas mejores competencias y ojalá certificadas. Creo que Chile Valora es una institución valiosa, pero que hoy día tiene una escala de este porte. O sea, hay que inyectarle y ojalá certificaciones en perfiles también de distinto nivel, ¿cierto? O sea, eso lo podemos hacer. Y lo último, evidentemente, esto tiene que impactar y yo creo que si nos ponemos de verdad con mucha energía detrás de cierto esfuerzo, en 5 años uno podría medir mejor empleo, mejor empleabilidad y mejores salarios, si es que logramos coordinarnos bien. Bien, a mí me gusta mirar esto desde el lado positivo, más bien lo que nos gustaría que pasara. Yo creo que esto es una tremenda oportunidad para poder tener procesos formativos personalizados, donde de verdad cada persona pueda tener itinerarios que se ajusten a sus estrategias, a sus capacidades en términos del aprendizaje, pero que también pueda ir escogiendo las competencias que le van a ser más relevantes para posicionarse en un mundo laboral cambiante y que tiene mucha diversidad. Y ese proceso esperamos que se dé muy de la mano con las empresas, con las organizaciones que se dedican justamente a relevar lo que está pasando en los distintos sectores para que esa personalización sea una personalización con sentido y con futuro. La tecnología te permite generar esas integraciones, cosa que la discusión de la pertinencia, que es básicamente que el perfil de egreso sea adecuado, no sea un tema. Y por otro lado, desde la perspectiva del trabajo con las empresas, esa cercanía se tiene que construir desde los propios ambientes de trabajo, no simplemente una participación de la empresa como un externo. Un ejemplo histórico y tradicional es el mundo de la salud, donde evidentemente todos los profesionales de la salud terminan de formarse en los campos clínicos. Los campos clínicos son hospitales, son centros de salud, pero además son centros de formación en alguna medida. Ese tipo de ejemplos culturales hay que tratar de rescatarlo y ver cómo se recrean en otros ámbitos. Y en la medida que eso se pueda desarrollar, evidentemente que esto puede ser una oportunidad y podríamos estar ante un futuro muy auspicioso. Obviamente esto está lleno de desafíos desde nuestra perspectiva, el tema regulatorio. Nosotros somos un sector muy regulado y hoy en día las regulaciones no aceptan muchas de estas cosas, estas flexibilidades que a nosotros nos gustaría implementar. Un tema que para nosotros es muy importante, sobre todo para la gente que trabaja, es que a veces empiezan a estudiar, logran un módulo, pero de repente tienen que suspender para retomar nuevamente porque las exigencias del mundo del trabajo son así. Ese tipo de cosas que nosotros tratamos de promover no se ve bien desde el mundo regulador porque se pueden interpretar como deserciones y no como flexibilidad en los procesos formativos. Y como decíamos también el tema del financiamiento. Entonces, la medida que el mundo del trabajo, las empresas, los sectores, que el mundo regulador también se haga parte y vaya entendiendo, vayamos compartiendo esta visión de futuro, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Las capacidades en el mundo de la educación superior existen, hay mucha gente formada en estas materias, el entendimiento de las tecnologías, también en Chile hay un ecosistema que puede ayudar en eso, y desde ese punto de vista yo me quiero imaginar ese futuro sin perjuicio de que si no avanzamos en esa línea, por supuesto que lo podemos pasar muy mal. Ya, ahora queremos, ¿se escucha bien? Abrir el espacio a ustedes, al diálogo, a las preguntas, a nuestros expositores. Javiera va a estar pasando el micrófono para que ustedes puedan preguntar. Sí, está bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Christoph Riegel, soy empleador. Y me parece interesante el temario, ¿no es cierto?, de todos estos cambios y cómo eso requiere de flexibilidad también por parte de las instituciones de educación superior. Pero también planteo un poco qué les parece a ustedes y también Roberto Barriga comentaba un poco cómo un poco el tema normativo quizás no está a la altura. Y yo digo un poco quizás lo mismo. Si planteo eso, ¿qué tan a la altura está hoy día el tema normativo laboral dentro de las empresas para también hacer frente a esos cambios? Me parece que mucho más hoy día
como rigidizar, ¿no es cierto?, lo que no permite muchas veces implementar estos cambios. Y bueno, quería saber un poquito su opinión al respecto. Yo no soy experto en todos los temas normativos, pero en Chile tenemos que estar con los tres. Y ahí está seguro uno que uno de los dos funciona. En Chile la legislación laboral y la restricción normalmente se han hecho pensando en un trabajador jornada completa en una empresa formal. Y cada vez eso empieza a ser más débil. Por lo tanto, precisamente yo creo que un desafío de política pública es pensar en un mundo laboral donde la gente puede tener varios trabajos, donde la gente puede tener distintas jornadas, donde la gente tiene distinta relación con la empresa. Porque al final tú tienes, yo creo, toda la razón. O sea, uno puede decir, mira, queremos incorporar o queremos adaptar nuestra fuerza de trabajo a las necesidades, y uno se encuentra con problemas normativos bastante complicados. Y yo creo que eso sí es un desafío que va mucho más al mundo de los expertos en legislación laboral, pero claramente no es lo que se ha estado pensando a través de los años en nuestra legislación. Pero incluso dentro del sector público es más dramático todavía las restricciones y la incompatibilidad y los problemas que hay. Yo quería complementar que a mí me parece que es clave lograr, por eso insisto en que es demasiado importante que entre todas y todos demandemos en lograr un cierto acuerdo, en construir una visión respecto a ese tipo de elementos. Y yo creo que aquí normalmente fragmentamos mucho la conversación, porque o hablamos como que el sector de educación tiene como ciertos stakeholders, el mundo del trabajo tiene otros. Entonces yo creo que aquí hay que avanzar hacia una conversación más amplia, y tengo la impresión de que, bueno, nosotros, lo voy a decir porque me autorreferente, pero en Fundación Chile hacemos un esfuerzo importante por pilotear y probar ciertas cosas para demostrar, probar ciertas hipótesis y ver si es que después eso puede ser escalable y todo eso. Yo creo que este es un ámbito en donde uno puede visualizar y mirar ciertos sectores en donde eso quizás pueda tener menos barreras político-culturales para avanzar en esa dirección. Por ejemplo, en el sector de las empresas tecnológicas. A propósito de regulación, desde el Ministerio de Educación existe una regulación desde hace muchos años que establece qué es lo que se entiende por una práctica de educación media técnico-profesional. Y eso obligaba, ¿cierto?, a que los estudiantes tenían que estar físicamente en una empresa y tenían que estar ahí sentados en un lugar de trabajo bajo ciertas condiciones. Evidentemente, cuando estamos hablando de prácticas en empresas tecnológicas, eso pierde todo el sentido. Puede ser absolutamente online. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que es demasiado importante traccionar la conversación desde aquellos sectores que puedan tener menos barreras político-culturales para mostrar que en el fondo funciona, y desde ahí yo creo que va a ser más fácil ir ampliándolo también. Entonces, pero igualmente hay que caer en los acuerdos, ¿cierto?, más políticos, pero yo creo que uno puede encontrar acuerdos en ese ámbito. Uno mira, por ejemplo, la conversación en las comisiones del futuro del trabajo que está en el Congreso. Estas son conversaciones que están muy presentes ahí. Entonces, yo creo que uno puede ir tratando de pensar, claro, en vez de abordar todo el paquete y hacer como regulaciones, o tratar de pensar que tener la expectativa de que uno va a poder modificar la regulación como más general puede ser más difícil. Pero sí, yo creo que hay espacio para pilotear y probar en ciertos sectores que puedan servir como efecto demostrativo y que, bueno, pues hasta que finalmente se pueda hacer como más costumbre. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Profesor, buenas tardes, ministro, ojalá presidente. Hoy lo digo en forma seria, no sería un gran aporte, profesor. Profesor, en virtud del desarrollo de nuestro país y la perspectiva que tiene Chile, el alto
endeudamiento que tiene hoy día Chile, la gran tasa de empleo público, que en su estadística no aparece la influencia que nos mostró. ¿Cómo podemos ver una perspectiva de que Chile logre el desarrollo, logre además un mejor desempeño del aparato público, en que las empresas, nuestras empresas, la empresa privada, nos estrangulan con una mayor tecnología, una mejor optimización de nuestro personal y mejores equipos técnicos? ¿Cómo también el Estado puede mejorar ese desempeño en vez de tener 100.000 o 150.000 empleados nuevos, sino que reducir, mejorar la tecnología y mejorar el desarrollo de nuestro país? Gracias, profesor. No, la verdad que el tema del desarrollo, el crecimiento de Chile es como bien largo y tiene mucha arista y no son obvias. Pero sí, tal vez usted apunta un punto que a mí me parece que es bien importante y que tiene que ver con esta cosa que venimos diciendo hace muchos años, así que no me gusta a mí decir cosas como, pero la modernización del Estado en el sentido de ponerlo al servicio de la ciudadanía y de la empresa. O sea, cuando se habla de permisología, por ejemplo, no se está hablando de una trivialidad, se está hablando de la captura de grupos de interés, de aparatos del Estado, sin ninguna rendición de cuenta. ¿Ustedes saben cuántos proyectos ha parado el Consejo de Monumentos Nacionales y cuánto le ha costado los atrasos en las líneas del metro? ¿Ustedes saben cuántas cosas arqueológicas se han encontrado por ese retraso? Mi sensación es que a lo segundo es cero y a lo primero es mucho. Y nadie rinde cuenta. Ese es el problema, a mi juicio, con el Estado chileno. Yo no tengo problema que haya regulación, que haya lo que quiera. Yo estuve en una institución que rendía cuentas 4 veces al año diciendo qué pasaba con la inflación. Aquí estamos llenos de instituciones que nadie rinde cuenta. Y vamos creando y se apoderan grupos profesionales, grupos ideológicos, da lo mismo. Entonces yo creo que hay un problema muy complicado en el Estado chileno y tiene que ver también, y relacionado con que y se van creando estas burocracias, como me decía un amigo una vez, nuestra política es firmar un acuerdo internacional por una cosa y crear una nueva burocracia. Y esa parte yo creo que tenemos que arreglar. Y también tenemos problemas de empleo público, pero aquí voy a decir también otra cosa con confianza para decirlo. El problema del empleo público, a mí, yo creo que en todo el país del mundo tiene que haber una burocracia pública despolitizada o al menos no sujeta al ciclo político, que no echen funcionarios cuando llega un nuevo gobierno y por eso se crean estas cosas con inamovilidad, con estabilidad. Pero en Chile lo que ha ocurrido, independiente del color político, es que llega un color político, mete funcionarios públicos, quedan insertados en el aparato público porque la Contraloría define que tienen confianza legítima, ¿no es cierto? Y después tenemos el Estado público, no, entonces tenemos que definir tareas, qué queremos, no llenos de operadores y de todos lados. O sea, la verdad que podría seguir, pero no. Creo que hay un problema de Estado, de manejo y es súper difícil. Así que, no sé, no sé. De repente a mi ley le funciona, pero no sé. Wow. Sí. Elon Musk. Sí. La verdad, primero me presento, mi nombre es Andrés Vial, igual que nuestro moderador, de Familias Empresarias de Chile. Y para José y también para ustedes, digamos, cómo las universidades tradicionales debieran empezar a, de alguna manera, ajustarse a estos nuevos tiempos, donde está la inteligencia artificial, donde muchas cosas son virtuales, muchas son por internet, y lo largo de las carreras que tenemos en Chile. Muchos países ya están haciendo carreras de 2, 3 años, y acá seguimos con 5 y 6 y algunas 7. ¿Cómo se adapta Chile a esos nuevos tiempos? Hay que tener cuidado. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que las carreras deberían ser mucho más cortas. Creo que hay muchas cosas que deberíamos hacer. Muchas de estas cosas tienen que venir desde el Estado y desde las cosas como regulatorias del Estado. Pero yo creo que hay que no solo pensar en las 2 o 3 universidades como de élite en Chile. La inmensa mayoría de los jóvenes se educa en otras partes, donde existe mucho más flexibilidad,
donde se pueden adaptar y pueden ir llenando este vacío. Yo creo que, yo pienso, le daba vuelta mucho mientras hablábamos, entonces, y yo veo la Universidad de Chile, el trabajo de IPLASEX, yo digo, es distinto. Y en una dimensión que es distinta y que precisamente donde está la flexibilidad, la modernidad, nosotros somos muy difíciles de mover. Además, son cosas complejas, la gobernabilidad, y porque, como decía un profesor de Harvard, nosotros no somos Harvard, pero cambiar un programa de un curso es más difícil que mover la catedral de Boston a Cambridge, decía. Creo que precisamente donde están las oportunidades, no quiero decir que las eliminemos nosotros, pero están fuera de las 2 o 3 o 4 universidades y está donde se puede realmente adaptar al mundo del trabajo, a lo que necesitan, con rapidez, y eso yo lo aplaudo, porque ahí es donde necesitamos nosotros mucha formación. Nosotros vamos a seguir con los tipos de jóvenes de alto puntaje que llegan, vamos a ir adaptando, vamos a ir corrigiendo, pero el mundo necesita de repente cosas un poquito más fuertes y vienen de ahí. Yo quería reforzar lo que José estaba diciendo, porque culturalmente tenemos una universititis a nivel nacional que invisibiliza la potencia, y no solamente la potencia, sino lo que está logrando el mundo de las instituciones técnico-profesionales. Yo creo que sin lugar a duda, como decía José, ese es un hueso duro de roer, pero igual hay que hacer el esfuerzo. Y por ejemplo, del Estado han habido iniciativas como Ingeniería 2030, donde hubo un esfuerzo importante, ¿cierto?, de una inversión relevante para tratar de, en donde uno de los temas tenía que ver con el acortamiento. Eso tuvo, yo creo que un éxito relativamente mediano, se redujeron, quizás no se cumplió toda la expectativa, entonces creo que hay que persistir en eso. Pero no le pondría tanta expectativa a que eso va a resolver como los desafíos más del corto y mediano plazo. Yo diría que para los desafíos de corto y mediano plazo, yo diría full agenda en torno al sector técnico profesional. Tiene una capilaridad increíble, más de 300 sedes repartidos a lo largo del territorio. Si esas 300 sedes fueran sedes de desarrollo tecnológico, o sea, le pusiéramos ficha a esa cuestión, lográramos el estado, y tiene una flexibilidad y una posibilidad de adaptación que quizás no es ultra rápida, pero que si tuviéramos una agenda, en 3 o 4 años esa aguja se mueve. Eso es lo que quiero decir. Entonces, yo reforzar aquello, yo creo que hay que mirar con mucha fuerza eso en la agenda del corto y mediano plazo, porque de verdad que creo que puede tener una potencia increíble. Imagínense que un porcentaje importante de esas 300 sedes se transformaran en centros de transferencia tecnológica, ¿cierto? Lo miráramos como un potencial y con otro nivel de visión. Yo de verdad creo que podríamos hacer un cambio importante a nivel de territorios, pensando en las regiones, donde además quizás el impacto se nota mucho más. Yo también quisiera señalar que hay ciertos aspectos culturales y también que tienen una dimensión regulatoria que hay que ir abordando. Por ejemplo, nuestro sistema de títulos y grados, todo el modelo de credenciales, que es básicamente lo que se reconoce después en el mundo laboral para habilitar a las personas, eso está siendo tensionado. Por supuesto que hay un tema cultural en las distintas organizaciones de empezar a aceptar este otro tipo de credenciales. Sin ir más lejos, el mismo proyecto, la iniciativa de talento digital, ha sacado 20.000 personas que a través de bootcamp de tecnología tienen una habilitación, una credencial distinta. Entonces la primera pregunta es si los entornos laborales están disponibles para reconocer esas credenciales. Así todo, esto que comenzó va a seguir avanzando y los modelos tradicionales van a estar tensionados. Uno ve como el mundo de las EdTech, que básicamente son todos estos grandes emprendimientos en torno a la educación, está floreciendo, hay muchas inversiones en torno a eso, porque la misma presión que está generando el cambio demanda nuevas formas para irse adecuando a estos cambios, para adquirir conocimientos o competencias adicionales. Y ahí se tiene que producir un modelo complementario entre los distintos tipos de instituciones que tienen sus proyectos formativos propios y tienen un rol dentro de la sociedad, pero que tiene que adecuarse, tiene que cambiar, se tiene que complementar con nuevos actores y el mismo cambio cultural que tiene que suceder en el mundo del trabajo para que también sepan reconocer ese nuevo tipo de formación para incorporarlo en sus procesos de desarrollo y de crecimiento.
Ya le agradecemos a Roberto, a José, Valentina. Ahora viene la última etapa, que el rol de ustedes es súper importante, un espacio de retroalimentación. Iniciamos es un momento fundamental. Como empresas y empleadores, ustedes desempeñan un rol fundamental en la formación de los futuros profesionales, el fortalecimiento del sector productivo, de servicio en nuestro país. Su visión y experiencia son esenciales para construir un camino hacia la excelencia profesional y el desarrollo del capital humano aquí en Chile. En sus mesas, en la de cada uno de ustedes, van a encontrar un código QR. Esto es para los empresarios y empleadores. Pueden escanear, deben escanear ese código QR con sus dispositivos móviles para acceder a una breve encuesta. Su retroalimentación nos ayudará a actualizar los perfiles de egreso, alinear nuestras competencias formativas con las demandas del mercado laboral actual, y les agradecemos de antemano mucho su colaboración. Les pedimos por favor que dediquen unos minutos a completar esta encuesta. Vamos a subir la musiquita y para que ustedes puedan llenar tranquilamente esta encuesta, escanean el QR y hacen algunos minutos para hacer esta peguita. De verdad fundamental, importante para entender el mundo en el que estamos.